Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Y voy a dar lectura a la palabra santa del Señor tu Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el desarrollo de cada epístola que el Señor Jesucristo entrega o envía a las iglesias, siempre encontramos una autodescripción del Señor Jesucristo. Y esta autodescripción varía entre una iglesia y otra. De tal manera que el Señor siempre se revela a una iglesia de una manera particular y especial. Bien, y esa autodescripción del Señor o esa revelación personal impacta el desarrollo de la carta o el mensaje a la iglesia, porque el Señor sabe cuál es la necesidad particular de cada iglesia y qué es lo que cada iglesia necesita recordar acerca de Él. Cómo el Señor Jesucristo habla de sí a la iglesia en Sardis. Habla de la siguiente manera. Dice que Él, el Señor Jesucristo, es el que tiene o el que posee los 7 espíritus de Dios. No voy a explicar esto en profundidad porque ya lo hice en la primera exposición, cuando no tocamos ninguna carta, sino que hablamos del emisor de las cartas. Entonces usted puede escuchar el mensaje luego en internet, porque está ahí. Pero sí voy a mencionar lo siguiente, y es que la palabra espíritu a lo largo de las escrituras siempre alude al hecho o a la esencia de la vida misma. Es cierto que la palabra espíritu se usa de forma magistral para aludir a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Pero además se utiliza para aludir a la vida misma. Por eso cuando nosotros vamos al relato de Génesis, del gran diluvio, encontramos que Dios manda a Noé a que entren con él en el arca todo animal o todo ser en el cual haya espíritu de vida. Entonces ahí Génesis capítulo 7, versículo 15, utiliza la palabra espíritu para hablar de la vida animal. Luego encontramos aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, más específicamente en el versículo 11, la resurrección de los 2 testigos, de aquellos 2 siervos de Jehová, de Dios, que van a predicar el mensaje, pero que van a perder su vida, van a morir mártires, pero el Señor los va a resucitar y va a poner en ellos nuevamente espíritu de vida. Entonces, nuevamente, a eso utiliza la palabra espíritu, no para aludir a la vida animal, sino a la vida humana, a la vida que Dios infunde a estos 2 misteriosos personajes del libro de Apocalipsis. Bien, pero como les mencioné, la palabra espíritu se utiliza tanto para aludir a la tercera persona de la Santísima Trinidad y a la esencia de la vida misma. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 2, San Pablo dice que la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado, muerte. Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, es el espíritu de vida, puede infundir vida espiritual a aquel que se encuentra muerto en sus delitos y pecados y pasarlo de ese estado de cadáver espiritual a una relación viva con Dios. Cristo posee los 7 espíritus de Dios y sabemos que el número 7 nos habla de plenitud. El Señor Jesucristo, quien es la vida misma, posee el espíritu de vida y puede infundir vida a quien Él desee. Que eso quede claro y grabado en nuestra mente para entender el desarrollo de la carta a la iglesia en Sardis. Luego el Señor Jesucristo habla de sí mismo como
el que posee o el que tiene las 7 estrellas. Lo mismo, este término o esta definición también ya fue explicada en el primer sermón. Menciono solamente lo siguiente, y es que cada estrella representa al ángel de la iglesia en determinados lugares. Y sabemos que aquí la palabra ángel puede significar aquel que tomó la carta de mano de Juan y la llevó a la iglesia, o bien puede estar hablando de el pastor de la iglesia. Recordemos que el término ángel significa mensajero o enviado. Y los ministros en las iglesias son mensajeros de parte de Dios, enviados por Él para comunicar la palabra al pueblo. Entonces, el Señor dice que Él posee las 7 estrellas, o sea, el Señor Jesucristo es la plena autoridad sobre la totalidad de la iglesia. Porque Él posee las 7 estrellas, o sea, los pastores, los ministros de las iglesias están en subordinación al Señor. Él, Cristo, es la cabeza de la iglesia. Noten, la autoridad y el que puede infundir vida plena a quien Él desea. En esta carta a la iglesia en Sardis, el Señor Jesucristo da un mensaje doble. ¿Por qué razón? Porque se dirige a 2 áreas, si lo podemos decir así, 2 aspectos o a 2 grupos que podían ser diferenciados en la iglesia en Sardis. Noten lo siguiente. El primer grupo al cual el Señor Jesucristo se dirige lo encontramos desde el versículo 1 al versículo 3. Y aquí el Señor habla a la iglesia en general. El pueblo o la iglesia, la asamblea que se congregaba en Sardis. Pero la segunda parte hace alusión no a la iglesia en general, sino a la iglesia en específico, a un grupo más reducido de personas. Notaron que la lectura mencionaba a las pocas personas porque se refiere a la iglesia en lo específico. Y ese mensaje más particular lo encontramos del versículo 4 al versículo 6. Por tanto, vamos a prestar atención a estos 2 mensajes de una forma general, a la iglesia en comunión, en comunidad más bien, pero el otro mensaje a la iglesia más específica, más puntual. Bien, ¿qué nos habla o qué nos deja ver el Señor Jesucristo en este pasaje acerca de la iglesia en general en Sardis? Primero nos habla de la reputación que la iglesia tenía en el lugar donde se encontraba, en la ciudad de Sardis. Dice ahí el versículo 1 que el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. La iglesia en Sardis era reconocida en la sociedad, en la comunidad, como una iglesia viva. Yo creo que toda iglesia sobre la faz de la tierra, toda iglesia que entienda cuál es el propósito de Dios para sí, desea esto. ¿A quién le gusta que alguien, algún familiar, algún vecino le diga: oye, tu iglesia está muerta? ¿A quién le gusta escuchar eso? Yo creo que a nadie. Todos quieren tener este testimonio. Ahora, sabemos lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de la iglesia. Esto lo estuvimos aprendiendo el año antes pasado en la Santa Cena. Las figuras de la iglesia en el Nuevo Testamento. Voy a mencionar solamente algunos nombres que el Nuevo Testamento le da a la iglesia universal. Bien, el Nuevo Testamento habla de la iglesia como el rebaño del Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta, la iglesia es una. Bien, la iglesia universal es una alrededor de todo el mundo y de los siglos, una sola. Pero la iglesia está compuesta por individuos, ilustrativamente hablando por ovejas, seres vivos, seres pensantes, seres que deciden, seres que necesitan la guía y la dirección de Dios, seres que necesitan ser instruidos para tomar las decisiones correctas e ir en pos del buen pastor que es el Señor Jesucristo. Somos seres vivos e independientes unos de otros, pero que necesitamos hallar nuestro complemento y funcionalidad en el rebaño. Bien, entonces se habla de la iglesia como un rebaño. También se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento como el edificio de Dios. Eso dice Pablo en 1 Corintios 3. Dice: vosotros sois el edificio de Dios. Ahora, un edificio es una edificación que no tiene vida propia. Pero ¿de qué nos habla esta ilustración del edificio? Nos habla de que la iglesia tiene un fundamento sólido. ¿Bien? Si usted va a construir una casita, lo primero que necesita hacer es echar un fundamento. Si no, se le va a hundir en el terreno. Entonces, la iglesia necesita un fundamento, conocer, noten, pensar, aprender, conocer el fundamento, y la iglesia es una estructura firme, bien ensamblada, bien revestida,
que cada vez que pasa, o sea, a medida que pasan los años, pasan los siglos, este edificio se sigue edificando hasta hacer esa gran construcción que el Señor Jesucristo está desarrollando. A pesar de que el edificio es una ilustración que no posee vida propia, solamente es una ilustración, porque nosotros como creyentes sí necesitamos estar intercomunicados, entrelazados y unidos en Cristo. Aún esta ilustración nos habla de la vida que hay en la iglesia. El Nuevo Testamento también nos habla de la iglesia como un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es un organismo vivo, un conjunto de sistemas. Cada sistema es un conjunto de órganos, cada órgano un conjunto de tejidos, cada tejido un conjunto de células que está en constante movimiento y funcionalidad. De tal manera que las debilidades mías son suplidas por el Señor, pero a través de ustedes. El Señor los utiliza a ustedes para perfeccionarme a mí, y el Señor debiera usarme a mí para perfeccionarles a ustedes. Somos un organismo. Y nos comunicamos, nos edificamos y nos bendecimos mutuamente. Hay vida en la iglesia. Entonces, hay muchos otros títulos que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a la iglesia. Todos nos hablan de un organismo vivo. Todos nos hablan de una estructura o una organización funcional que debe desarrollarse, que debe crecer, que debe pensar, que debe conocer, que debe vivir, si fuimos llamados a eso, a tener vida y a vivir la vida como el dador de la vida quiere que vivamos. Eso es la iglesia. La iglesia en Sardis se daba a conocer a la comunidad efectivamente como una iglesia. Ahora, dudo que se hayan congregado en un edificio con un cartel afuera que dijera iglesia cristiana o iglesia primitiva o iglesia apostólica, columna y baluarte de la verdad. Bien, dudo que hayan tenido un cartel, pero sí se estaban dando a conocer a la comunidad como una iglesia, como la iglesia de Cristo. Y no solamente se daban a conocer como iglesia, sino que además tenían obras que hacían creer a la sociedad que efectivamente ellos eran el pueblo de Dios. Ahora, estas obras que la iglesia en Sardis tenía y estaba desarrollando, sí producían un impacto en la sociedad, pero producían un impacto meramente visual, un impacto meramente social. La gente de los alrededores decía, sí, mira, ellos son los cristianos porque hacen ciertas cosas diferentes a nosotros. Como sabemos, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, espera ver alguna diferencia en los cristianos. Espera ver algo distinto, ya sea para poder creer en algo o asumir que lo que creen los evangélicos es cierto o para criticarlos cuando se equivoquen. Pero el mundo espera ver algo en los cristianos. Y la iglesia en Sardis mostraba ciertas diferencias. Producía un impacto visual, pero lamentablemente no producían un impacto espiritual. Por eso dice acá, en el versículo 2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia moderna no es muy distinta a la iglesia en Sardis. Tenemos iglesias que se ocupan, gracias al Señor, en obras sociales. Marcan una diferencia dentro de la sociedad en cuanto a obras. Pero como hemos estado aprendiendo al observar el Sermón del Monte, hay buenas obras, pero que no son propias de un nacido de nuevo. No son propias de un regenerado, de alguien que verdaderamente ama a Cristo. Obra social la debe hacer la iglesia, claro que sí, pero también en ocasiones la hacen aquellos que no conocen al Señor. Y lamentablemente en ocasiones los impíos o incrédulos hacen más obra social que la iglesia. Eso debiera llamarnos a nosotros la atención y remecernos un poquito. Pero hay obras que la iglesia estaba haciendo que tenían un impacto social, pero no necesariamente un impacto espiritual. O sea, la iglesia en Sardis estaba ganando adeptos a la iglesia, pero no necesariamente a la iglesia como denominación, como agrupación religiosa, pero no estaba contribuyendo al avance del reino de Dios en la tierra. Estaba impactando, entre comillas, la sociedad con un nombre, con una denominación, pero no con salvación, no con la transformación de las vidas, no con la transformación de las almas. Solamente estaban manteniendo una reputación delante del mundo, pero no estaban transformando el mundo. Tenían al mundo contento con su participación en la sociedad. Ahora, los autores y comentaristas señalan lo siguiente. Esta iglesia no se menciona que estaba bajo persecución. No se menciona que esta iglesia estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque una iglesia que es amiga y que no tiene problemas con el mundo no tiene por qué ser perseguida, pues si no representa ningún peligro para el imperio de Satanás. Entonces no sufre persecución, no pasa afrentas, no pasa por tribulación. ¿Qué más nos dice el Señor Jesucristo acerca de la iglesia en Sardis en su aspecto general, en la asamblea? En lo general, nos habla del estado en el cual se encontraba la iglesia. Dice ahí el versículo 1, tienes nombre de que vives y
estás muerto. La iglesia en Sardis, noten, era reconocida, y aquí el Señor Jesucristo la está llamando iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Significa asamblea. La asamblea en Sardis estaba en una condición o en un estado de muerte. Ahora, este adjetivo muerto o muerta puede significar por lo menos tres cosas, alude a tres estados. Le voy a mencionar los tres. Y el primero impacta los otros dos. Noten, primero, nos está hablando del estado espiritual de la iglesia. Sabemos por lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y Efesios capítulo 2, versículo 5, que la muerte espiritual es el estado en el cual se encuentra ¿quién? Aquel que no ha sido salvado, aquel que no ha sido regenerado, aquel que va rumbo a la condenación, aquel que aunque puede profesar con su boca creer en Jesús, creer en Cristo, realmente no lo cree en su corazón, no lo cree dentro de sí. Esta iglesia estaba en un estado de muerte espiritual. En su mayoría, la iglesia en Sardis o la asamblea de Sardis estaba conformada por falsos conversos. Toda la gente se llamaba hermanos, pero no eran hermanos en la fe, necesariamente, porque el Señor está declarando que la iglesia permanecía en un estado de muerte espiritual, pero eran reconocidos como iglesia, eran llamados iglesia de Cristo. El segundo estado al cual puede estar aludiendo esta palabra muerta o muerto es un estado de comunión. Es decir, esta iglesia tenía el cartel de iglesia cristiana, o podríamos decirlo para entender la ilustración de iglesia evangélica, pueblo de Dios, columna y baluarte de la verdad, iglesia cristiana, ríos de agua viva, iglesia cristiana, luz del mundo, sal de la tierra, póngale el nombre que usted quiera. Tenía un nombre, tenía una denominación, pero en su estado de comunión con Dios estaban nulos. No había verdadera comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque una persona que está muerta no puede intercomunicarse con los demás porque es un cadáver. Y tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31, que Dios no oye a los pecadores. Un estado nulo de comunicación con el Señor. ¿Por qué? Sabemos lo que dice Isaías 59:2, que el pecado produce una separación entre el pueblo y Dios. Por eso es bastante correcta y adecuada la típica ilustración que a veces se presenta en los folletos evangelísticos. Un resplandor que representa a Dios, un gran abismo llamado pecado y las personas al otro lado del abismo sin poder llegar a Dios. Porque precisamente eso es el pecado, pone una barrera, un abismo entre Dios y el hombre pecador. Y luego el folleto presenta una cruz que conecta el lado de los pecadores con Dios. Porque el Señor Jesucristo abre o rompe esa barrera y permite el acceso del pecador al Señor. Pero esta iglesia estaba sin una relación íntima, sin comunión íntima con el Señor Jesucristo. Era una iglesia muerta. Ahora, hay un tercer estado al cual puede aludir esta palabra muerte, y es el estado de productividad espiritual. Esta iglesia estaba muerta en el sentido de que era una iglesia infructuosa, incapaz de producir frutos espirituales. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en la mente y en el corazón. El propósito de la iglesia en el mundo es desarrollarse en lo espiritual, alcanzar vidas, alcanzar almas y edificar el espíritu de estas personas alcanzadas para la gloria de Dios. Todo lo que tiene que ver con actividades, con organización o estructuras de ministerio, todo eso es secundario. Una iglesia es una iglesia delante de Dios que son 2, 3, 5 hermanos que se congregan en un sótano a orar fervientemente, a leer las escrituras, que predican el evangelio en silencio porque están bajo persecución. Esa iglesia es tan funcional, tan bíblica, tan amada por Dios como una iglesia o una asamblea que se congrega en un gran edificio blanco con muchos miembros que llegan en sus vehículos, que tienen ministerio de varones, ministerio de damas, ministerio de niños, ministerio de adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Si están en la doctrina, si están en la fe, ambas iglesias son tan bíblicas y tan amadas por Cristo de igual manera. Porque el propósito de la iglesia no es desarrollar muchos ministerios y mucha estructura funcional, sino producir frutos espirituales. Esta iglesia en Sardis tenía actividades, tenía una organización, tenía una estructura, pero no estaba produciendo frutos espirituales en sus adeptos.
Esta es una realidad latente en la iglesia. Y a través de los siglos ha sido así. Los intérpretes futuristas, si se puede decir de esa manera, o como lo he dicho en los sermones anteriores, la interpretación profética del libro, la cual no solamente se enfoca en la iglesia en el momento puntual del primer siglo, sino que considera las 7 iglesias como etapas en la cristiandad, consideran y exponen que la iglesia en Sardis representa, y ponga mucha atención a esto, representa la cristiandad desde la Reforma Protestante, pasando por tiempos modernos, hasta que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Eso plantean los teólogos que interpretan este pasaje a la luz de la historia presente. Ya hemos hablado qué alusión o qué aluden cuando hablan de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y ahora Sardis. La iglesia moderna, la iglesia que tiene nombre de que vive, pero que está muerta. Y esto es fácilmente comprobable, porque la gente nos llama evangélicos, la iglesia evangélica. Cuando nos llaman iglesia, ¿qué están aludiendo? De que somos el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y cuando nos llaman evangélicos, ¿qué están aludiendo las personas allá afuera? Que creemos en el evangelio, que leemos el evangelio, que conocemos el evangelio, que predicamos el evangelio y que vivimos el evangelio. La iglesia tiene nombre de que vive. Pero si hacemos el experimento social o eclesiástico de entrar en las iglesias con un cuaderno y una hoja y empezamos a entrevistar a los evangélicos y les preguntamos ¿qué significa evangelio? ¿En qué consiste el evangelio? ¿Qué enseña el evangelio? ¿Qué demanda el evangelio de los pecadores? ¿Qué ofrece el evangelio a los pecadores? Nos vamos a llevar terribles sorpresas. Porque la iglesia al día de hoy profesa ser evangélica, pero no conoce, ni cree, ni predica el verdadero evangelio. La iglesia tiene nombre de que vive, pero en su aspecto general, en su aspecto macro, esa no es una realidad muy alentadora para los que estamos insertos en la iglesia moderna, pero es lo que los teólogos han planteado en base al texto y en base al desarrollo de la historia. ¿Cuál es el llamado a la iglesia en su aspecto general? Dice ahí el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto? ¿De qué nos está hablando este llamado? Para responder a esta pregunta, podemos plantearle 3 cuestionamientos al versículo para entender qué nos está diciendo. Primero, dice acá, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La pregunta es, ¿qué es lo que la iglesia en Sardis había recibido y oído? Porque eso es lo que tiene que recordar. ¿Qué fue lo que la iglesia en Sardis recibió y oyó? Y esa pregunta nos conduce a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 dice lo siguiente. Voy a leer del versículo 1 en adelante solamente explicando brevemente esto. Dice el apóstol Pablo a los Corintios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, el apóstol Pablo habló, ¿qué cosa? El evangelio, y la iglesia oyó, ¿qué cosa? El evangelio. El cual también recibisteis. Noten, Pablo aquí está hablando a una iglesia establecida. ¿Por qué esa iglesia estaba establecida? Porque en un momento escucharon y recibieron, ¿qué cosa? El evangelio. Por eso Corinto era una iglesia, o había una iglesia en Corinto. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, note esto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque algunos reciben el evangelio, pero lo creen en vano, superficialmente, no reciben salvación. Escuchan el evangelio, entienden el evangelio, lo asimilan, pero no lo aplican, no reciben salvación. Las iglesias se establecen, las iglesias comienzan a crecer, pero hay muchos que están dentro de las iglesias que no han asimilado o aplicado el evangelio a su vida. No lo han atesorado, simplemente lo oyeron, simplemente lo comprendieron, pero no les fue aplicado a su vida, a su alma. ¿Cuál es el evangelio en sí mismo? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo es el evangelio. Cristo es la buena noticia de Dios al mundo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Juan 3:16 condensa el evangelio en un versículo. Aquí Pablo lo condensa en 2 versículos, en el 3 y en el 4. Resúmenes del evangelio muy concisos. Entonces, la iglesia en Sardis había recibido el evangelio, había oído el evangelio,
pero había olvidado el Evangelio. Por eso se le hace el llamado a acordarse de lo que en un momento en el pasado recibió, de lo que en un momento en el pasado oyó. Ahora, la iglesia de Sardis se apartó del Evangelio que recibió en un momento, así como el día de hoy. Esto que voy a decir es un poco sorprendente para mí, no deja de sorprenderme la realidad evangélica moderna. La iglesia universal está en la misma condición. Nadie llega a Cristo si no es por el Evangelio genuino y verdadero. Cristo en la cruz, muerto, sepultado y resucitado para nuestra salvación. Los creyentes reciben el Evangelio, pero luego buscan iglesias que no les predican el Evangelio. Y se olvidan del mensaje por el cual fueron salvos. Y la condición de la iglesia está como la podemos apreciar. Esto ocurre también a nivel de denominaciones. Vamos a considerar solamente la iglesia bautista para esta ilustración. Yo espero que usted haya leído los estatutos de la iglesia y la confesión de fe de la iglesia, pero nosotros tenemos una confesión de fe que hemos procurado que se conforme a las escrituras en su totalidad. Si nosotros, lo mismo, hacemos un experimento y nos introducimos en iglesias bautistas únicamente, nos vamos a encontrar con que las iglesias bautistas no creen todas lo mismo en cuanto a los determinados puntos doctrinales. Incluso las iglesias, insisto, estoy hablando de los bautistas porque estamos en una iglesia bautista. Los púlpitos bautistas predican un mensaje que muchas veces ni siquiera se conforma a la propia confesión de fe que tienen guardada en la oficina del pastor. Está tan dispersa la mente evangélica al día de hoy que ni siquiera son fieles ni al libro que tiene sobre el púlpito ni a la confesión de fe que en algún momento firmaron los miembros o el comité o el directorio de la iglesia. Se han olvidado hasta de eso. Y si ponemos una perspectiva más histórica, la confesión de fe bautista de Londres de 1689 es la base de la doctrina bautista hasta las iglesias del día de hoy. Si usted leyera esa confesión de fe, porque está en internet, la puede descargar gratuita. Cuando usted lea esa confesión de fe, usted va a mirar el panorama general de las iglesias bautistas del día de hoy y va a decir, caramba, ¿qué pasó con la iglesia bautista? ¿Por qué está tan lejos de lo que en un momento se declaró que los bautistas habrían de creer? ¿Por qué nos hemos alejado tanto de la base doctrinal? Es sorprendente. De esa confesión de fe del 1689, de esa confesión de fe histórica, provienen todas las iglesias bautistas del día de hoy, pero hay iglesias bautistas que luchan a muerte en contra de lo que esa confesión de fe dice, por ende en contra de lo que la misma Biblia dice. El llamado es: acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué tenían que hacer los creyentes con el Evangelio? Los creyentes en Sardis con el Evangelio que habían recibido, tenían que guardarlo, tenían que atesorarlo, tenían que aplicarlo a su vida, a su mente, a su corazón. Por eso es importante que los ministros en las iglesias siempre estén predicando a Cristo, que los mensajes siempre estén proclamando la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección y la salvación por gracia, por medio de la fe. Porque en el momento que el pastor se olvide de predicar a Cristo y de la salvación por gracia, por medio de la fe, cualquier tema va a tomar prominencia en el púlpito. Prosperidad, psicología, autoestima, moral, obras sociales, que no son malas las obras sociales, pero si no está Cristo en esas obras sociales, son obras que no son perfectas delante de Dios. Entonces es sumamente importante que las iglesias permanezcan en el Evangelio siempre y que no lo olviden. No vaya a ser que se produzca una asamblea de inconversos, como sucedió en Sardis. Esa era la realidad de la iglesia. En un momento la iglesia escuchó el Evangelio, se fundó esa obra, pero rápidamente dejaron el Evangelio. Por tanto, la iglesia como tal comenzó a multiplicarse, pero la iglesia era muerta. Por eso a mí en lo particular, y soy muy sincero en esto, yo sé que nuestra iglesia es pequeña, yo sé que la asistencia se ha debilitado, pero en lo personal, y esto lo digo gracias al Señor, no me despierta ningún grado, ni en lo más mínimo, ni una gota de envidia en las macro iglesias, los edificios grandes que se llenan, de verdad. Porque la iglesia no debiera buscar necesariamente la multiplicación numérica. La multiplicación numérica es consecuencia de estar haciendo la obra de Dios. Pero no debe ser el objetivo de una iglesia. El objetivo debe ser la santidad, predicar a Cristo, crecer en lo espiritual. Y el Señor añada a los que son salvos, dice el libro de Hechos. Entonces este era el estado de la iglesia. Tenían que recordar el Evangelio, tenían que guardar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué efecto produce el Evangelio atesorado en el corazón? El Evangelio produce arrepentimiento, y este arrepentimiento conlleva la salvación. No hay forma de que los pecadores se arrepientan de sus pecados si no escuchan el mensaje correcto del Evangelio. Por eso es tan errado predicar el mensaje que comparten los motivadores el día de hoy.
Ven a Cristo porque Él puede cumplir tus sueños, dice Dante Gebel. Atrévete a soñar, se puede lograr. Confía en Jesús. Y ese es el evangelio que se predica, un falso evangelio. Entonces, el llamado a la iglesia era recordar el evangelio que en un momento recibieron. El llamado de Dios, y consideremos esto algo muy importante, el llamado de Dios no es buscar nuevas revelaciones, sino volver a lo que ya fue entregado en un momento determinado. El libro de Jeremías tiene un versículo que yo sé que usted lo ha escuchado un montón de veces, pero no se acuerda de la cita, así que se lo voy a leer yo. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Porque el mensaje de Dios en el antiguo pacto, en la nación de Israel, era: vuelvan al pacto. Ustedes invalidaron mi pacto, vuelvan a la ley, vuelvan a lo que les fue dado, apártense de los falsos dioses y búsquenme a mí, dice Jehová. Estoy parafrasando, obviamente, y resumiendo el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas no era únicamente anunciar el futuro, sino vuelvan a lo que ya se les dio en el pasado, vuelvan a la senda antigua. Y el mensaje a la iglesia en el nuevo pacto es: vuelvan al evangelio, vuelvan al mensaje que ya recibieron. No busquen cosas nuevas, vuelvan al evangelio. Ese es el mensaje a la iglesia en el aspecto general. En su aspecto específico, esto es bastante alentador. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas. Pocas personas. ¿En qué otra ocasión el Señor Jesucristo habló de pocas personas? Cuando habló de cuántos eran los que se iban a salvar. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14. Cuando dice que la puerta es estrecha o angosta y el camino es estrecho. Y ese es el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que la hallan. Hay un remanente, hay un resto pequeño aquí en Sardis, y de este resto el Señor Jesucristo habla del pasado, el presente y el futuro. Vamos rápido con esto. ¿Cuál es el pasado de este grupo, de estas pocas personas que habían en Sardis? Su pasado era el siguiente: ellos efectivamente habían sido salvados. Dice el versículo 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y luego dice: andarán conmigo en vestiduras blancas. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿De qué nos habla esta ilustración de las vestiduras? Bueno, los vestidos o las vestiduras ilustran o representan, a modo muy general, la gloria eterna en la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se transfiguró en el monte, Mateo capítulo 17, dice que sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. ¿Por qué? Porque estaba manifestando su gloria eterna. La gloria que ahora posee y que manifiesta de continuo en la esfera celestial. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y aparecieron ángeles ahí en la sepultura, ¿cómo eran los vestidos? Dice en Mateo capítulo 28 que parecían un relámpago, porque sus vestidos eran blancos y resplandecientes. Lo mismo se dice de las personas que han sido salvadas en Apocalipsis capítulo 6, que tienen vestiduras blancas y resplandecientes. Aquellos que han recibido vestiduras son aquellos que tienen la garantía de la salvación. De tal manera que aquellos que poseemos la salvación somos vistos delante de Dios no como aquel Adán, no como aquella Eva, frágiles y desnudos por el pecado, despojados de todas sus posesiones, sino que el Señor nos ve con vestiduras dadas por Él. Son una ilustración de la gloria eterna que hemos de disfrutar para siempre con el Señor. Los inconversos no han recibido estas vestiduras. El Señor contó la parábola de la fiesta de bodas. Un rey organiza la fiesta de bodas de su hijo y manda a buscar a los invitados con sus siervos. Los siervos van y los invitados empiezan a excusarse. No, tengo mis negocios en los cuales ocuparme y no puedo ir a las bodas del príncipe. Entonces, ¿qué hace el rey? Manda a sus siervos a buscar a personas en los caminos y en las calles para que las bodas de su hijo sean llenas. ¿Y cuál es el punto acá? El punto es que son invitadas estas personas que no sabían que habían de ser invitadas a la fiesta de bodas. Entonces el rey mismo le otorga vestiduras para que ellos participen de las bodas. Pero dice el Señor Jesucristo que fue hallado uno sin vestiduras de bodas. Y el rey le pregunta: ¿por qué tú no tienes tus vestiduras? Y él se avergonzó y fue echado fuera, porque había entrado a las bodas de una manera ilegítima. Cuando el Señor nos ha traído a la salvación, Él nos ha vestido a nosotros. Él nos ha dado esas vestiduras que nosotros no poseíamos. La parábola de la fiesta de bodas la puede leer en Mateo capítulo 22, luego en su hogar. Entonces, este resto en la iglesia de Sardis eran personas salvadas. ¿Cuál era el presente de esta iglesia? Versículo 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Sabemos que a lo largo de la palabra de Dios, el pecado es representado como suciedad.
como algo vil, como algo inmundo. Isaías capítulo 64, versículo 6, Habacuc capítulo 1, versículo 13. El pecado es suciedad, el pecado es inmundicia. A Dios le da asco el pecado y a un verdadero creyente también debería darle asco el pecado. Aunque el deseo carnal del cristiano, en su naturaleza caída, aún se siente seducida por el pecado, en lo espiritual el creyente rechaza el pecado porque dice: esto es desagradable a Dios, por lo tanto a mí también. Aunque mis miembros, aunque mi carne quiera pecar, la carne está sujeta al espíritu y andamos en el espíritu. Bien. Entonces, el pecado es representado como suciedad. Mantener las vestiduras limpias representa la santidad que los creyentes mantienen. Hay un pasaje que es hermoso y que en lo particular he decidido apropiarme de este versículo y procurar vivirlo a cabalidad en mi vida. Según a los Corintios 7:1, dice el apóstol San Pablo lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que fueron dadas en los versículos anteriores, en 2 Corintios 6, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos deseos tengo yo en lo personal, como esposo, como padre, como trabajador, como vecino, como ministro, como amigo, que se dijera de mí: ese es un hombre sano, que procura la santidad, que se abstiene del pecado? ¿Cómo me gustaría que ese fuera el testimonio delante de otros? Porque muchas veces somos reconocidos por otras cosas, por las actividades que realizamos, pero no por aquello que procuramos no hacer, que es pecar. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esto es, despojémonos del pecado, apartémonos de la maldad, apartémonos de la inmundicia de este mundo, de todo lo que no agrada al Señor, y perfeccionemos la santidad. Crezcamos en esto, maduremos en esto. A eso fuimos llamados, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces, debemos mantener vestiduras limpias. Y estos creyentes en Sardis vivían así. Cuando di mi tesis en la universidad, la tesis no se defiende como uno se presenta habitualmente a las clases. Uno va con zapatillas, con jeans, con polera a la clase en la universidad. Pero cuando uno defiende la tesis, bueno, hoy día los estándares en las universidades han bajado bastante. Pero por lo menos en mis tiempos, hace algunos años atrás, había que vestirse de manera formal y defender la tesis y todo lo que uno planificó, entregarle el documento a los profesores, uno pararse y disertar acerca de su tesis misma y luego responder a las preguntas que los profesores planteaban. Y en esa instancia uno tenía que ir vestido de corbata, por lo menos los varones, vestidos de manera formal. Y uno se prepara para esa ocasión y uno se ocupa de todos los detalles porque va a ser examinado por los profesores. Entonces uno se preocupa de estudiar su tesis, de memorizar los puntos, de preparar una buena disertación, de dominar el tema, de estar preparado para lo que los profesores vayan a hacer. Uno le compra hasta agua mineral a los profesores para que estén ahí, escuchen la disertación y luego pregunten. Pero uno también se esmera en su apariencia física y uno se cuida porque uno no quiere presentarse a defender la tesis con el café derramado en la camisa o con la corbata con pasta de dientes, porque es un evento importante. Uno no defiende la tesis 2 veces, 3 veces en su vida, lo hace una vez en la carrera. Entonces es importante, uno se presenta de la manera adecuada en esa situación. En una boda, los novios se preparan para esa boda. La novia se esmera tanto en su apariencia para verse hermosa y resplandeciente. Las novias se preparan para ese día, aunque saben que el novio las ama, no por cómo se van a ver ese día, sino por el propósito de Dios para ambos. La novia lo sabe, pero aún así se esmera en su apariencia y no descuida ningún detalle, ningún pelo de su cabeza puede estar fuera del lugar, sino que hay una dedicación total, porque ese evento es único e irrepetible. Les voy a decir algo: nosotros nos vamos a presentar delante del Señor en el tribunal de Cristo. ¿Cómo van a ser halladas nuestras vestiduras en ese tribunal? Ese evento es único e irrepetible. Entonces necesitamos cuidar nuestras vestiduras, limpiarnos de toda contaminación y de toda inmundicia. Entonces así eran los creyentes, así vivían los creyentes en Sardis, vivían en santidad y tenían un futuro asegurado también. Dice ahí el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al fin llegó a ese versículo, pastor. Sí, al fin llegué. Aquí estamos en el versículo 5. Este versículo ha sido pero tan malentendido a lo largo de los años y ha infundido miedo en muchos por no leer correctamente lo que el pasaje dice. Dice acá: el que venciere. ¿Quiénes son los creyentes que vencen?
La respuesta es bastante fácil. Todos los genuinos creyentes vencen. No hay creyente genuino que viva en derrota espiritual en cuanto a su salvación, porque la victoria fue lograda por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Primera de Juan, capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, regenerado, salvado, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todos los que han recibido la virtud de la salvación de Dios en sus vidas, vencen. Así que esto no es excluyente, es incluyente. Todos los salvos vencen. No está diciendo aquí, hay algunos creyentes que no van a vencer. No dice eso. Está afirmando que hay creyentes y que estos creyentes son vencedores. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nuestra santidad presente, actual, hoy, es evidencia de que somos salvos. Porque los impíos, los pecadores, si bien quieren llevar ciertos parámetros de moralidad, ningún pecador está interesado en ser santo. Ninguno. Porque aman su pecado. Solamente los hijos de Dios anhelan ser santos, anhelan ser como Jesús. No los incrédulos, sino los creyentes. Entonces, nuestra santidad presente es evidencia de nuestra salvación. Sin embargo, nuestra santidad es imperfecta. Yo quisiera tener una santidad más definida, más sólida. Y por eso todos los días tengo que luchar con mi pecado personal. No es perfecta la calidad de nuestra santidad hoy, puesto que siempre estamos pecando, siempre estamos fallando. Sin embargo, en la gloria eterna el Señor nos dará nuevas vestiduras. Y de eso es lo que la palabra nos habla cuando nos habla de la glorificación de los creyentes. Tengo aquí varios pasajes, no los voy a leer porque el tiempo pasa. Romanos 8:17, Romanos 8:30, Mateo 13:43 y Filipenses capítulo 3 versículo 21 nos hablan de la glorificación. Nuestros cuerpos han de ser transformados y resplandeceremos como Cristo. Porque como ya lo hemos aprendido, así en nuestra condición actual no podemos entrar a la gloria eterna. Porque hay pecado en nuestros miembros y allá no va a haber cosa inmunda en la presencia de Dios. Por eso nuestros cuerpos tienen que ser transformados, glorificados para que podamos acceder a la gloria eterna. Entonces, por eso dice que serán vestidos. Los creyentes actualmente ya poseen vestiduras de salvación, pero en la gloria eterna se manifestará la salvación en su plenitud. Por tanto, seremos transformados y seremos tal cual como es Cristo hoy, en la eternidad. Ahora, dice acá, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es esto del libro de la vida? Y esto lo quiero explicar para que dejemos toda incertidumbre. ¿Bien? Tenemos que diferenciar entre dos libros de los cuales nos habla la Biblia. Tenemos que diferenciar entre el libro de los vivientes y el libro de la vida, que son dos registros distintos de los cuales nos habla la palabra de Dios. El libro de los vivientes es mencionado en Éxodo 32, 32 y 33, que dice lo siguiente. Aquí Moisés está intercediendo por la nación de Israel luego que hacen el becerro de oro. Dice Moisés, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, el libro de los vivientes. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Cuál es el libro de los vivientes? Es el libro que registra a todas las personas que están vivas, y los que mueren son borrados del libro de los vivientes. Por eso dice Salmos capítulo 69, versículo 28, lo siguiente. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y este versículo da lugar y da paso al siguiente libro en el cual están escritos los que han sido salvados por Dios, que no es el libro de los vivientes, sino que es el libro de la vida. El libro de la vida contiene el nombre de todos aquellos que han sido predestinados por Dios para salvación, a los cuales Dios le infunde la salvación y que ellos nunca han de perder esa salvación. Dice Lucas capítulo 10, versículo 20, dice el Señor Jesucristo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los
cielos. Hay un registro que habla de aquellos que poseen la salvación, no solamente de aquellos que están vivos en la tierra, sino que son salvos. Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de los vivientes contiene a los que pasan por este mundo, y el libro de la vida a los que han de estar para siempre en la gloria eterna. Jesús nunca borrará el nombre de ningún salvo del libro de la vida, porque Dios no es así. Dios no es infiel, Dios es fiel. Si Él ha prometido vida eterna, Él da vida eterna y en abundancia. En el libro de Apocalipsis al menos hay 3 alusiones de que los inconversos no están inscritos en el libro de la vida. Hay por lo menos 3 o 4 alusiones a aquello. Concluyo. La iglesia en Sardis tenía un alto porcentaje. La mayoría de la iglesia en Sardis eran inconversos. Por eso la iglesia es catalogada a modo general como una iglesia muerta. A ellos, a la iglesia muerta, a la iglesia inconversa, fue dirigida la reprensión y el llamado al arrepentimiento. Sin embargo, Dios siempre reserva un remanente, un resto, un grupo pequeño, cuyo propósito y deseo es ser santos. Eso caracteriza a un salvo, quiere santidad. Quienes lo son manifiestan ser salvos y poseen las promesas de la salvación obtenida y dada por Jesús. Aunque el sistema religioso esté corrompido, siempre hay un resto pequeño. En los tiempos previos a la reforma había un remanente de algunos que decían: vamos a las escrituras, vamos a la palabra de Dios, prediquemos en el idioma del pueblo, hablemos las escrituras, y los perseguían por estar en contra del sistema establecido. Y así hasta el día de hoy, el sistema religioso mantiene una doctrina, un pragmatismo, un modo, un estilo, y cuando se levanta alguno diciendo: la palabra de Dios dice lo contrario, se les pone en disciplina muchas veces por aferrarse a lo que dice la palabra y no lo que dice el pseudo pastor de esa iglesia. Entonces hay un remanente que anda en santidad y que posee las promesas de salvación. Y cierro con esta frase y espero que jamás sea quitada de nuestra mente: una iglesia santa no está muerta, vive en Cristo.